Hola, buenas tardes. Eh, bueno, tenemos hoy la charla Lucas Lara que acaba este año 2020. Es la tercera charla del Hola, buenas curso tardes. 2020-2021, pero digamos, esperemos que la próxima, que sea en enero, tengamos mejores perspectivas y sobre todo una mejor historia del año que la que hemos tenido este año. Hoy tenemos nosotros a Iván Agudo. Iván Agudo es un representante genuino de la capacidad de Granada, tanto la universidad como el Instituto de Astrofísica, de formar investigadores de calidad con un alto impacto internacional. Estudió en la UGR hasta tercer año y haciendo después la especialidad de astrofísica en la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, finalizando su doctorado en 1998. En 2002 se traslada otra vez a Granada, de donde es él, desde Pino Puente, y realiza su tesis doctoral ya lo realiza sobre jets, sobre chorros relativistas. Chorros relativistas son simplemente emisiones de muy alta velocidad que provienen de objetos con fenómenos muy energéticos. Se llaman relativistas porque su velocidad es próxima a la velocidad de la luz y por lo tanto no se pueden estudiar con la mecánica clásica, sino que necesitan una visión relativista del problema. ¿De acuerdo? Él finalizó la tesis en 2002 y entonces pues hizo lo que puede llamarse el postdoc journey, es decir, pues todo un proceso de estancias postdoc en diferentes centros internacionales. Empezó estando en Bonn y posteriormente pues estuvo también en Boston, estuvo también en medio en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hasta que posteriormente volvió otra vez al Instituto de Astrofísica de Andalucía, realizó una estancia aquí y obtuvo una beca de Ramón y Cajal. Como sabéis, las becas Ramón y Cajal son unas becas, digamos, que tienen una alta competencia para alcanzarla, porque, digamos, implican, pues eso, un reconocimiento o una recuperación de, vamos a llamarlo así, de cerebros de gente que se nos ha ido fuera y que se ha tenido que ir fuera para digamos, ultimar su preparación, ¿no? Él la obtuvo y posteriormente, este año 2020, por fin ha tomado posesión de su cargo como científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas asignado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esa es su posición actual. Pero lo interesante de Iván es que ya hace mucho tiempo que no solo hace una ciencia de excelencia, sino que es una persona que dentro del instituto ha tomado, digamos, responsabilidades de gran calado. En particular, hay un instrumento está en Canarias, que es el instrumento Cherenkov, un telescopio que mide, por decirlo de alguna manera, o que capta rayos gamma, no porque capte los rayos gamma, sino los efectos del rayo gamma a través de la radiación Cherenkov en ese telescopio. Con los que ya, digamos, lleváis un tiempo viniendo a estas charlas, ya sabéis que los rayos gamma son representativos de emisiones de muy alta energía. Y de hecho, eh, de trabajo está principalmente basado en precisamente los objetos altamente energéticos. Aunque, como veremos, para estudiar cualquier objeto es necesario analizar todo el rango de longitudes de onda si queremos tener una verdadera dimensión de cuál es la fenomenología que estamos observando. Esta es la situación que tenemos con él y, como ya digo, la responsabilidad ahora mismo que tiene es la que el centro le ha dado a él como representante de nuestro instituto dentro del consorcio que es este Cherenkov Telescope Array, que está situado en las Islas Canarias. Pues nada más que esto como presentación, darle la entrada a Iván Agudo y espero que disfrutéis de esta charla que seguro que va a ser de gran calado científico y divulgatorio. Cuando quieras, Iván. Bueno, muchas gracias, Emilio, sobre todo
las flores, que no estoy seguro de merecérmelas todas. Y bueno, por organizar siempre el ciclo de conferencias Lucas Lara, que creo que es una actividad muy importante para el instituto, ¿no? Gracias también al Departamento de Cultura Científica del Instituto por la difusión, por la organización de las charlas y bueno, sobre todo pues, al Instituto también, ¿no? Que desde tantos años ha estado organizando este ciclo de conferencias. Bueno, voy a intentar no ser demasiado largo en mi exposición. Usualmente estas charlas suelen ser de 1 hora aproximadamente, pero intentaré hacerla un poquito más corta, pues para que la gente que aunque esté en el sofá, pues viéndonos, no tenga la sensación de estar aburriéndose. Y voy a empezar directamente con mi charla, pero a ver, a ver si soy capaz de transportar el display. Un segundín. Vale, mientras lo hago, me gustaría hacer una cosa que siempre he tenido ilusión para hacer si algún día aparecía en televisión, que es saludar a mi hijo, a mis padres y a mi familia si me están viendo por aquí. Así que nada, ya lo he hecho. Vamos a ver si soy capaz. Vale, yo creo, ¿se ve mi primera transparencia, Emilio? Se ve perfectamente. Vale, pues entonces yo creo que empezamos directamente. Bueno, hoy vamos a hablar de luz polarizada y en concreto de luz polarizada en las proximidades de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias. Pero quizás lo importante es empezar pues, por lo más básico. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Qué son los agujeros negros supermasivos y en concreto los agujeros negros? Bueno, aquí tenéis una imagen en el fondo que es muy famosa. Se publicó en esta película, Interstellar, que yo recomiendo a todo el mundo. Más que nada, pues porque a pesar de ser una película de ciencia ficción, y trata de un viaje a un agujero negro, de, bueno, la civilización humana más o menos actual. Además, interesante porque aquí está el Matthew McConaughey, aparece muy majete, como siempre en todas sus películas. Pero esta película, además, en concreto, pues tuvo el honor de tener a un gabinete de asesoramiento científico de lujo. De hecho, fue el premio Nobel de hace 2 años, uno de los premios Nobel de hace 2 años, Kip Thorne, quien hizo de asesor científico de la película. Entonces es muy rigurosa acerca de cómo se hace el tratamiento, la explicación de agujeros negros y los efectos que se producen cuando uno se acerca a un agujero negro. Entonces se puede aprender muchísima física de agujeros negros y de gravitación viendo esta película. Esto que veis aquí en el fondo es una imagen simulada de un agujero negro de masa estelar, que son, bueno, de los agujeros negros más abundantes que conocemos en el universo. Son más bien pequeños, son de los digamos, intermedios, más bien tirando pequeños, suelen tener masas de unas 3 masas solares o 3 veces la masa del Sol o algo superior. El tipo de agujero negro del que vamos a hablar en el resto de la charla son los agujeros negros supermasivos, ¿vale? Estos son agujeros negros que tienen entre 1 millón y 1000 millones de veces la masa del Sol, de los cuales, bueno, el más conocido es el que tenemos más cerca de nosotros, es el agujero negro en el centro de nuestra propia Vía Láctea. Y acerca de este tema, y con motivo del último Premio Nobel de Física, que además se concedió a 3 grupos independientes por el descubrimiento o la prueba casi irrefutable, diría yo, de la existencia del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, pues bueno, vino a celebrarse esta charla que veis aquí anunciada y que fue impartida por nuestro compañero aquí del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rainer Schdell,
que, bueno, a pesar de no ser tan bien parecido como Matthew McConaughey, tampoco está mal. Sobre todo pues, para ser físico y astrofísico, ya sabéis que, bueno, los físicos tenemos fama de feos, o sea que, bueno. Bueno, recomiendo esta charla si quienes queráis saber algo más acerca del agujero negro supermasivo, y en concreto el agujero negro supermasivo de nuestra Vía Láctea. Esta de aquí es una película que hace una pequeña introducción acerca de precisamente el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Esto es precisamente una imagen en el óptico de la Vía Láctea en la que estábamos haciendo un zoom. Todo esto son imágenes reales, inicialmente en el óptico, ahora ya empezamos a pasar al infrarrojo, porque conforme vamos acercándonos al centro galáctico, la luz visible pues no traspasa, hay muchas nubes de polvo. Y bueno, al final en el infrarrojo es posible ver en el centro del todo de nuestra galaxia este sistema de estrellas, las estrellas S que se llaman, que orbitan, giran en torno a un centro que en condiciones normales no emite. Este centro en torno al cual orbitan las estrellas, que tienen una masa bestial, se ha calculado del orden de unas 4 y poco millones de veces la masa del Sol, corresponde con lo más parecido a lo que se conoce como un agujero clásico, es decir, una región del espacio muy pequeña en la que hay una concentración de masa muy grande y que por tanto tiene una gravitación que es incluso capaz de cambiar las órbitas de estrellas muy masivas como las que hay en el centro galáctico. Entonces, esta es una de las... Bueno, de hecho, esta es la prueba más fuerte de la existencia de un agujero negro supermasivo y, en concreto, en el centro de nuestra galaxia. Y la segunda de ellas es este resultado que estoy mostrando aquí. Esta es una imagen real hecha con interferometría de muy larga línea de base por el consorcio del Event Horizon Telescope, que se publicó pues, hace poquito más de un año y que es la primera imagen de la historia de la sombra de un agujero negro. Se supone que este disco, este anillo de emisión corresponde al disco supercaliente alrededor del agujero negro central en una de las galaxias cercanas, una radiogalaxia que se llama M87 y que tiene un agujero negro también supermasivo, mucho más bestia que el de nuestra Vía Láctea, del orden de unos, creo recordar, 6,5 miles de millones de veces la masa del Sol. O sea, casi nada. No es como para que a uno le apetezca acercarse a las proximidades. De todas maneras, no hay peligro de esto porque, bueno, está suficientemente lejos como para que nosotros no tengamos ni siquiera sensación de atracción por este agujero negro. Aquí me gustaría hacer una nota simplemente para decir que como parte del Event Horizon Telescope, algunos investigadores de nuestro Instituto de Astrofísica Andalucía han participado en este trabajo, al igual que pues, los colegas del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que opera este telescopio que veis aquí, que la mayor parte de los granadinos que nos estáis viendo probablemente identificáis como la antena de radio que se ve desde la estación de esquí de Sierra Nevada aquí en Granada. Entonces simplemente era para hacer una nota acerca de que este resultado de, bueno, absoluta relevancia en el campo de la física o de la astrofísica de agujeros negros ha tenido participación española, incluso granadina y de la casa, ¿no? Muy bien, pero vamos adelante. Sería casi imposible hablar de agujeros negros supermasivos sin hablar de núcleos activos de galaxias o de galaxias activas. Bueno, las galaxias activas, ¿qué son? Son galaxias que albergan un núcleo activo. Esto parece una perogrullada, y realmente lo es. ¿Qué son los núcleos activos de galaxias? Pues otra perogrullada. Son las partes centrales, el núcleo de la galaxia, que muestra una cierta actividad.
Y la razón por la que esto ocurre es porque albergan en sus centros agujeros negros supermasivos como los que hemos visto en las transparencias anteriores, del orden de millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Entonces, el hecho de tener un objeto ultramasivo, ultracompacto en sus centros, hace que en las regiones más compactas, cerca del centro de la propia galaxia, pues se produzcan flujos de radiación, de emisión, pues de los más potentes del universo y conocido hasta ahora, y de hecho, bueno, es la razón por la que este tipo de objetos son los más energéticos que conocemos. Sabemos que son capaces de emitir luminosidad de hasta 10 elevado a 48 10 elevado a 48 hercios por segundo durante, bueno, escalas temporales de decenas, quizás cientos de millones de años. Bueno, de hecho, muchísimo más, miles de millones de años. Además, en todos los rangos del espectro, desde longitudes de onda radio hasta rayos gamma de muy alta energía, y tener variabilidades del flujo de emisión que emiten en escalas temporales de entre años hasta minutos, horas, con emisión en varias longitudes de onda que superan en varios órdenes de magnitud la emisión de la propia galaxia que hospeda la región. Entonces son objetos en los que se producen fenómenos absolutamente bestiales en cuanto a energía y en cuanto a tiempo. Vale. Pero en cuanto a formación de jets relativistas, no todas las galaxias que albergan un agujero negro supermasivo tienen un jet relativista. De hecho, una prueba de esto es el centro de nuestra propia galaxia. Hoy día se sabe que solamente un 10% de las galaxias que tienen un agujero negro supermasivo en el centro, que de hecho se piensa que son casi todas las galaxias, solamente un 10% desarrollan chorros relativistas de sus agujeros negros supermasivos. Sabemos también que los ingredientes principales para que se produzcan estos chorros relativistas, jets relativistas, son, por supuesto, el potencial gravitatorio del agujero negro supermasivo en rotación en el centro. Tiene que ser un agujero negro en rotación, un agujero negro de Kerr como mínimo. El material del disco de crecimiento y también un sistema de campos magnéticos anclados ya sea en el agujero negro o en el disco de crecimiento o ambos. Esto es algo que está muy bien establecido desde el punto de vista teórico numérico, aunque es cierto que las simulaciones numéricas actuales bueno, no controlan toda la física que es necesaria para reproducir este tipo de fenómenos. Los procesos están bastante acotados y sí que se sabe que vamos, los mecanismos mecanismos de formación de chorros relativistas en núcleos activos de galaxias, de agujeros negros supermasivos, están bien controlados, se conocen, aunque todavía hay detalles por percibir, pero sí que es cierto que todavía hay una lucha casi interna, diría, entre dos modelos que prevalecen acerca de la formación de chorros, de jets relativistas, que son los modelos de Blanford y Snajek, bueno, que supone que se extrae energía del agujero negro a través de los campos magnéticos que forman los jets, y el modelo de Blanford-Payne, que se basa en la idea de que los campos magnéticos, son estas líneas que hemos visto aquí en la película, están anclados en el disco y que es del disco desde el que se forman los jets relativistas, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay una forma de discernir entre cuál de estos modelos prevalecen, o incluso cabe la posibilidad de que los procesos de formación se deban a una mezcla de ambos modelos, y la única forma que hay de hacerlo es haciendo uso de técnicas de la más altísima resolución angular para tratar de ver la geometría de las regiones internas de los chorros en los que se forman a partir de los agujeros negros. Y para esto se utilizan instrumentación de última generación
de interferometría de muy larga línea de base. Aquí muestro una imagen de uno de los instrumentos pues, más sensibles y más famosos. Este es otro de ellos, el Very Long Baseline Array en Estados Unidos. El anterior es el European Bilby Network. En Europa también hay otras versiones de interferómetros, en longitudes de onda milimétricas, como el GMDA, que opera con antenas en todo el mundo, y el Event Horizon Telescope, que es la última generación de telescopios en longitudes de onda milimétricas que obtienen la más alta resolución angular. Entonces, la forma en la que funciona esta instrumentación se basa esencialmente en la idea de un premio Nobel, el premio Nobel de 1974, el año que yo nací, por cierto, de que a través de la combinación, de hecho la correlación de señales de radio o señales de microondas en longitudes de onda milimétricas de antenas que están separadas por una cierta distancia, es posible reconstruir una imagen de un telescopio equivalente que tuviera un diámetro igual al de la máxima separación entre antenas, entre radiotelescopios. Entonces, de esta manera, os podéis imaginar que si nuestro interferómetro, nuestro instrumento, tiene antenas separadas a lo largo de todo el planeta Tierra, somos capaces de sintetizar un telescopio del tamaño equivalente, con una agudeza visual, una resolución angular equivalente a la que tendría un telescopio del tamaño del planeta Tierra entero, o incluso en algunos casos se han hecho observaciones con antenas en órbita, por lo tanto aumentando el tamaño del telescopio equivalente por encima del tamaño de la propia Tierra, ¿no? Entonces, con esta técnica se obtienen las más altas resoluciones angulares hoy día en astronomía, y con esta técnica además se estudian este tipo de objetos, los jets relativistas en el entorno de agujeros negros supermasivos o de galaxias activas. Pero bueno, ya hemos contado que los jets relativistas en agujeros negros supermasivos emiten en todos los rangos del espectro electromagnético, en todas las energías, desde radio hasta rayos gamma de muy alta energía, pasando por rayos X, rayos ultravioleta, el visible, infrarrojo, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que para poder entenderlos plenamente hay que utilizar instrumentación como esta, telescopios en radio. En concreto, este es muy relevante, voy a hablar a lo largo de mi charla acerca de él. Es el telescopio de 30 metros de Irán, en Sierra Nevada, ya lo he comentado anteriormente. Instrumentación óptica infrarroja, con polarimetría, siempre que es posible, observatorios de ultravioleta, rayos X, rayos gamma, incluso rayos gamma de muy alta energía en Tierra. Os podía hacer una idea de que, bueno, si alguien quiere hacer un estudio de este tipo de objetos, los chorros relativistas en agujeros negros supermasivos, y necesita utilizar instrumentación de este tipo, pues realmente no es fácil desarrollar programas observacionales que sean capaces, por un lado, de obtener tiempo en todo este conjunto de instrumentaciones y muchísimo menos aprender las técnicas observacionales y encima, además, la física que rige estos objetos para después poder interpretar las observaciones. Pero se puede hacer, con mucho trabajo, eso sí, aprender todo este tipo de técnicas y la física que va detrás del comportamiento de estos objetos no es sencillo y no es rápido, pero se puede hacer. Y a lo largo de esta charla voy a dar unas cuantas nociones de la información que esta instrumentación, y en concreto la instrumentación en radio y en longitudes de onda milimétricas y con polarización, nos aporta para el mejor conocimiento de los jets relativistas. Bueno, en este momento de charla voy a hacer una especie de salto conceptual, porque estamos hablando continuamente acerca de luz, acerca de polarización y, bueno, vamos a ver qué es la luz. Una definición muy corta, muy sencilla, es esta de que tengo
aquí escrita, la luz es radiación electromagnética en forma de onda que se propaga en el espacio. Esto, por ser tan simple, no es totalmente cierta, porque es cierto que la luz también es una partícula, es un fotón. Esto se debe a la dualidad onda-partícula desarrollada por la física cuántica, pero a lo largo de la mayor parte de esta charla nos vamos a olvidar del carácter de partícula de la luz para centrarnos sobre todo en su carácter de radiación electromagnética y en concreto de onda. Porque cuando uno mide una onda es cuando tiene mayor capacidad de medir propiedades de la luz como la polarización. Cuando un astrónomo, en concreto un radioastrónomo, mide la luz en longitudes de onda radio que viene de cualquier objeto, está midiendo la onda en sí. Y la onda, como esta por aquí, esto podría ser perfectamente un ejemplo de una onda de luz que se propaga en el espacio, pues hacia la derecha en este caso, y el vector que veis en esta región de aquí sería el vector eléctrico en un punto del espacio que está oscilando arriba abajo, arriba abajo. Bueno, tenemos ondas de diferentes longitudes de onda o frecuencias que son inversas, ¿vale? Esta onda de aquí tendría una longitud de onda más larga que esta de aquí. Así hablamos de longitud de onda más larga, longitud de onda más corta. Por ejemplo, las longitudes de onda de radio son mucho más largas, del orden de metros, centímetros, que las de longitudes de onda del óptico, que están en el rango de las, bueno, quizás micras, nanómetros, ¿vale? Luego, las ondas también tienen una cierta amplitud y esta amplitud pues da cuenta de la intensidad de la onda, de cómo de intensa es la radiación que se está emitiendo en el espacio y además tienen una fase, como se ve en este último panel, para estas dos ondas. La fase da cuenta del momento o el sitio en el espacio en el que el pico de la onda, la onda llega a su pico. Vemos que estas dos ondas que tenemos aquí pican, digamos, llegan a su pico en tiempos diferentes o en lugares diferentes del espacio. Eso significa que tienen fases diferentes, a pesar de que tienen la misma longitud de onda y la misma amplitud. ¿Vale? Bueno, en esta transparencia quería ilustrar de una manera un poco gráfica esto que estaba hablando de la luz a lo largo del espectro electromagnético, que es este panel de aquí. Aquí tenemos representadas ondas de luz en la parte del espectro electromagnético, que tienen tamaños del orden de metros, ondas de microondas, que son del orden de centímetros, como las que tenemos en los hornos microondas de nuestras casas, las ondas de luz infrarroja, que es invisible al ojo humano, después el visible, que es la luz que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es una parte ínfima casi, diría yo, del espectro electromagnético. Y luego tenemos las ondas de luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma blando y rayos gamma de muy alta energía. No está muy extendida esa imagen conceptual de que los rayos X y los rayos gamma son ondas, pero también lo son. Aunque también es cierto que incluso los físicos utilizan más el carácter de partícula de la luz, de los fotones de rayos X y rayos gamma, más que nada porque están en unas energías en las que ya, digamos, esas ondas en sí, esas longitudes de onda, tienen unas energías en las cuales la interacción de los propios fotones como partículas con el resto de las partículas materiales ya es bastante eficiente y entonces es mucho más útil utilizar el carácter de partícula en esos rangos de la radiación electromagnética. Bueno, una nota importante que tenía aquí es que la luz es quizá la entidad física más importante para la mayor parte de los astrónomos, al menos para los astrónomos que no nos dedicamos a hacer física de ondas gravitacionales o de partículas como neutrinos, por ejemplo. Y sobre todo porque la luz es el medio que nos facilita la información que nos llega a los observadores, a los astrónomos en tierra o bien en el espacio, cuando observamos con satélites artificiales, de todos los rincones y de todos los tiempos del universo. Si no fuera por la luz, esencialmente no sabríamos prácticamente nada de todo lo que llega
de toda la información que nos llega del universo. La polarización de la luz. Llevamos un rato hablando de la polarización de la luz. Bueno, ¿qué es esto de la polarización? Hemos visto anteriormente que la luz se puede tratar conceptualmente como una onda. Aquí volvéis a ver en el panel de arriba a la izquierda la misma onda que habíais visto antes, que representa la radiación electromagnética de, bueno, alguna longitud de onda cualquiera. Digamos que sea radio, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos que la luz de esta onda está polarizada en la dirección vertical cuando la oscilación de la onda se produce en la dirección vertical. Recordemos que esto es el campo eléctrico de esta radiación electromagnética, ¿vale? La radiación electromagnética está, siempre representada en pares campo electromagnético, campo eléctrico, campo magnético. El campo magnético sería perpendicular a este, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, la onda, esto sería una onda polarizada linealmente en la dirección vertical, mientras que esta de aquí es una onda de luz de la misma longitud de onda, pero que vibra, oscila en una dirección perpendicular. Es decir, esta onda con respecto a esta tendrían ángulo de polarización diferente y por tanto propiedades diferentes de polarización, ¿vale? Aparte, esto es lo que se llama polarización lineal, cuando el vector eléctrico de la luz que nos llega, del objeto que sea, puede ser en tierra, puede ser en el espacio, oscila en una sola línea recta, ¿vale? Y en una dirección determinada. También existe la polarización circular. Aquí vemos un ejemplo de una onda polarizada circularmente y a derechas porque el vector eléctrico está girando en sentido contrario a las manillas del reloj, mientras que esta de aquí sería una onda polarizada circularmente a izquierda porque el vector eléctrico gira en el mismo sentido que la aguja del reloj, ¿vale? Entonces hay esencialmente esencialmente son dos tipos básicos de polarización, la lineal en una dirección y en la perpendicular, y con estas dos somos capaces de crear polarización circular, y entre polarización lineal y circular también se puede crear se puede producir el caso más general de luz polarizada, que es la polarización, que es la luz polarizada elíptica. Luego también decimos que la luz no está polarizada o está no polarizada cuando digamos, la cantidad de luz que nos llega del objeto que estamos observando no tiene una dirección preferente de vibración, ya sea en polarización lineal o circular, sino que está compuesta por un montón de ondas que cada una de ellas pues vibra en una determinada dirección independiente y aleatoria. Entonces, en ese caso se habla de luz natural, luz no polarizada o de que no hay polarización, digamos, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a partir de ahora a hablar de cuál es la información que nos aporta la luz polarizada de los jets relativistas en agujeros negros supermasivos en galaxias activas, ¿vale? Bueno, por un lado hay que remarcar que en general en la naturaleza nos da información, que además muy valiosa, acerca de campos magnéticos. Y ya hemos visto que los jets relativistas solamente se forman si tienen una componente de campo magnético. Es decir, en este caso, o para lo que nos queda de charla, estudio de luz polarizada es equivalente a estudio de el campo magnético en los chorros relativistas. Y este campo magnético, pues ya vamos a ver a lo largo de la charla, que influye en muchos sentidos en la forma en la que se comportan, incluso en la propia naturaleza de los chorros relativistas. Por otro lado, es importante remarcar también que el campo electromagnético de la luz, es decir, la luz emitida
por los chorros, por los jets relativistas en sí, se acopla con el campo magnético del jet relativista, de manera que si la luz que emite el jet es polarizada en una determinada dirección del cielo, esta dirección nos indica la dirección del campo magnético de los jets. Es decir, la primera fuente de información acerca de cuál es la orientación geométrica del campo magnético de los jets relativistas nos la ofrece la dirección de polarización lineal, en este caso, de la luz que nos llega de ellos. Y aquí tenemos un ejemplo de una imagen obtenida con interferometría de muy larga línea de base, lo que los radioastrónomos llamamos VLBI, por las siglas en inglés, Very Long Baseline Interferometry, en la que los contornos representan la emisión total bueno, estos son 3 imágenes independientes, son el mismo objeto, pero con 3 imágenes independientes tomadas en 3 épocas diferentes, del jet relativista en la radiogalaxia 3C120, tomada a una frecuencia de 5 GHz. Entonces, como decía, el mapa de contornos aquí representa el flujo de luz, la distribución de intensidad de la luz total del chorro, mientras que la escala de color da cuenta del flujo de luz polarizada y las pequeñas barras, estos barritas de color negro, dan cuenta de la dirección del vector eléctrico de la polarización de la luz que nos llega de este objeto. Entonces, cosas que se observan, por ejemplo, simplemente para ilustrar esta nota que he puesto aquí, que la luz polarizada nos da información de la dirección del campo magnético, es que en esta región de aquí, este arco que hemos llamado A80, se ve que el vector eléctrico de polarización se dispone de manera perpendicular a la dirección del arco, de manera que, como sabemos que el vector eléctrico es perpendicular al vector magnético de la luz, es decir, el vector magnético se vería paralelo a este arco y por tanto el campo magnético en esta región. ¿Vale? Esto es una característica muy común en ondas de choque que se suelen producir en los jets. De una manera parecida, pues en esta región del jet, esta sería la región más interna en la que se emite el jet que fluye en esta dirección, el vector eléctrico se distribuye de manera perpendicular al eje del jet, de manera que esto nos dice que el vector magnético de la polarización de la luz estaría orientado en esta dirección, de manera que en esta región del jet el campo magnético interno que forma parte también del plasma del jet tiene una orientación predominantemente paralela al eje del jet. Bueno, ¿qué más cosas sabemos? Acerca de la región más interna de los jets relativistas. Bueno, aquí tenemos una imagen conceptual parecida a las que os he presentado anteriormente. Está el agujero negro central, el disco de crecimiento alrededor y el jet relativista que se propaga en el espacio a velocidades, cuando hablamos de relativista, significa velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, expandiéndose hacia afuera en el medio intergaláctico. Bueno, las observaciones de interferometría de muy larga línea de base, VLBI, como comentaba, y sobre todo las realizadas en longitudes de onda milimétricas, nos han aportado en las últimas décadas un montón de información acerca de cuál es la estructura de los jets relativistas en estas regiones más internas. En primer lugar, tenemos lo que llamamos el núcleo de VLBI, o el core, a veces se llama en inglés. Es el núcleo, es la región más interna. Esto de aquí es una imagen real de uno de los jets relativistas pues, más potentes del cielo norte. Es una fuente que es de tipo Blazar, se llama. Su nombre es OJ287, que observamos con uno de los interferómetros que hemos visto antes, el Very Long Baseline Array en Estados Unidos a 43 GHz, a una longitud de onda de alrededor de unos 7 milímetros.
Bueno, pues observamos de manera rutinaria en todos los jets que nos dedicamos a estudiar, que la región usualmente más interna, a la que llamamos core, suele ser bastante estacionaria, en el sentido de que no se mueve, ¿vale? No se mueve mucho. Sin embargo, hay una serie de regiones que bueno, parecen como una especie de blobs. De hecho, bueno, blobs es la palabra en inglés, significa algo así como globos. Son una especie de globos o regiones de material que se expanden a lo largo del eje del jet a velocidades pues bestialmente grandes. De hecho, en muchos casos, estas componentes de las que estoy hablando se llaman componentes superlumínicas, porque se propagan en el plano del cielo con una velocidad aparente, y esto hay que remarcarlo, aparente, superior a la velocidad de la luz. Sabemos que esto en principio violaría la teoría de la relatividad especial y también la general, que de hecho tiene como un axioma, de hecho es un principio, que la velocidad de la luz tiene que ser finita, y además ningún cuerpo material puede superar la velocidad de la luz. Eso sigue siendo cierto, pero cuando se encontró este fenómeno, de hecho hubo un montón de debate acerca de cómo explicarlo, hasta que se encontró una explicación que hoy día es muy sencilla y rutinaria. Esencialmente es un efecto óptico, debido a que el material en los jets relativistas que está emitiendo esta región de emisión, está viajando en el espacio en una línea muy cercana a la línea de la visual hacia el observador, con una velocidad muy cercana a la de la propia luz que está emitiendo. Entonces esto produce una especie de efecto óptico que es casi una aberración relativista, que hace que nosotros, observadores no relativistas desde Tierra, tengamos la ilusión de que este material en los chorros se está propagando a velocidades superiores a la velocidad. Pero ya digo, esto es una ilusión óptica debido a efectos relativistas. Bueno, ¿qué más información nos aporta la luz polarizada en los jets relativistas acerca de campos magnéticos? Pues sabemos que el grado de polarización lineal nos dice cómo desordenado es el campo magnético en el jet. De manera que si el campo magnético es muy desordenado, entonces el grado de polarización es muy bajo, y esto se debe a cancelación de la luz polarizada por dos ondas polarizadas ortogonalmente. Este es el tipo de situación que ocurriría en esta región. Esto es un jet simulado, una simulación por ordenador, pero bueno, las líneas blancas representan campos magnéticos. Entonces donde el campo magnético está enrollado, turbulento, hay mucha cancelación de polarización de la luz emitida, porque hay campos magnéticos ortogonales, mientras que en las regiones donde el campo magnético está mucho más ordenado hay más emisión polarizada. Entonces este tipo de observación pues también da idea de cómo de ordenado está el campo dentro de los jets relativistas. Las observaciones de interferometría de muy larga base, también a lo largo de la última historia, las últimas prácticamente 2 décadas, nos han dado un montón de información acerca de las regiones más internas de los jets relativistas. En concreto, acerca, por ejemplo, las velocidades relativistas con factor de Lorentz de aproximadamente 10, y los ángulos de visión de este tipo de chorros con respecto a la visual de alrededor de 10 grados. Hemos visto también que la región de emisión de los chorros más allá del núcleo de emisión, como el que enseñaba anteriormente, está dominada cinéticamente. Esto significa que en el plasma que componen los jets, que está compuesto de partículas, por un lado, a muy altas energías, y campos magnéticos, digamos, la dinámica de los chorros, la hidrodinámica de los chorros, porque son un fluido, ese plasma, está dominada por la energía interna del plasma, de las partículas, en contrapunto con las regiones más internas de los chorros, que están dominadas por el campo magnético. Ahora veremos esto con
en una transparencia más adelante. También se ha visto en los últimos años que hay una conexión entre la emisión del disco y la emisión que después se ve en los chorros en forma de componentes superlumínicas, como las que veíamos en las transparencias de antes. Y esto bueno, era una prueba necesaria para entender la conexión entre el disco de crecimiento, que se llama, y el chorro, de manera que hoy día tenemos pruebas irrefutables de que es el material del disco el que después forma esta serie de componentes, inhomogeneidades que se van propagando, perturbaciones, a lo largo del chorro. Es decir, toda esta materia que se está propagando a lo largo de los chorros relativistas, que sale de los centros de las galaxias, no sale de la nada, sale de los discos de crecimiento en torno a los agujeros negros. También hemos llegado a establecer la conexión de la emisión en todos los rangos del espectro. Aquí tenemos lo que se llama una curva de luz. En este eje va el tiempo y estos son intensidades de flujo en longitudes de onda radio, milimétricas, en el óptico, en rayos X y en rayos gamma. Y se ha visto que la coincidencia temporal de manera sincronizada de picos de emisión, estos son casi explosiones, lo llamamos en astronomía, de emisión en uno de estos jets relativistas. En este caso es el caso de un objeto de tipo BL Lacertae, que tiene un nombre, bueno, un poco complicado, es 0235 más 164, pero son nombres que bueno, los astrónomos solemos utilizar esencialmente coordenadas para llamar la mayor parte del objeto, porque hay tanto en el cielo que sería imposible poner nombres a todos, ¿no? Bueno, pues el caso es que es posible conectar en muchos casos la emisión en muchos rangos del espectro, lo que da información acerca de dónde se producen las explosiones de emisión en todos los rangos del espectro. Eso es algo que no se podía hacer antes de misiones espaciales, como por ejemplo la de el satélite Fermi de NASA, que ofrece datos en rayos gamma de prácticamente todo el cielo, de las fuentes más intensas, y nos ha permitido, pues, durante la última década, hacer una conexión acerca de las regiones de emisión en todos los rangos del espectro, desde longitudes de onda radio hasta longitudes de onda milimétrica, para lo cual ha sido muy importante también la contribución de las observaciones en polarimetría, porque observar un pico de emisión en polarimetría de manera simultánea, un pico de emisión en todas las longitudes de onda del espectro, es lo que nos ha dado la información definitiva para localizar las regiones de emisión. Entonces, hoy día sabemos que las regiones de emisión de rayos gamma se corresponden con lo que conocíamos como el núcleo de emisión en las imágenes de muy alta resolución de radio, que además sabemos hoy día que se corresponden con lo que en hidrodinámica se llama una onda estacionaria de recolimación. Esta es la región en la que se produce la mayor parte de la emisión, la del núcleo de emisión en los jets relativistas, pero además también una gran cantidad de la emisión en el óptico, en ultravioleta, rayos X y en rayos gamma, al menos en los picos de brillo, en las explosiones de emisión de los jets relativistas. En las regiones más internas, como decíamos, las observaciones polarimétricas nos han hecho llegar a la conclusión de que, como decía anteriormente, la región interna está dominada sobre todo energéticamente por los campos magnéticos de estas regiones, y que además la estructura tridimensional de los campos magnéticos es de tipo helicoidal. Esto lo sabemos por observaciones también en el óptico, con polarimetría óptica, en las que se observan, digamos, vueltas y vueltas en el ángulo de polarización, y esto solamente se puede explicar si el campo magnético en estas regiones internas es helicoidal, casi toroidal. También se han observado con imágenes de muy alta resolución angular que en los jets que están mirando justo en la línea de la visual, el campo magnético tiene una estructura prácticamente circular, como hemos encontrado en esta imagen de aquí. O incluso en otras
en otro tipo de observaciones mucho más complicadas, en las que se observa el efecto de la rotación de Faraday, que es un efecto por el cual se produce una rotación del ángulo de polarización lineal de la emisión en los jets relativistas. Esta rotación del ángulo de polarización depende de la longitud de onda de observación, con una ley de lambda al cuadrado, y la pendiente de esta línea que conecta los puntos de los distintos ángulos de rotación de la polarización en cada una de las regiones, esa pendiente nos da información de la intensidad del campo magnético, la línea de visión, de el contenido de electrones en la región en la que se produce esta rotación de Faraday, y también de la orientación intrínseca del campo magnético en las regiones de estudio. Bueno, igual en algún momento no sería mala idea que hablara un poco más en profundidad acerca de polarización. Este es esencialmente el efecto de rotación de Faraday del que hablaba anteriormente. Tenemos una onda polarizada linealmente en una determinada dirección que pasa por un material que, con un campo magnético y una densidad de electrones determinada, rota la dirección de polarización que sale hacia afuera. Este es el efecto esencialmente que se utiliza para hacer este tipo de medidas, que son muy, muy, muy complicadas, pero que se pueden hacer y que aportan una información muy valiosa para interpretar este tipo de objetos. Bueno, y otro de los granitos de arena que nosotros hemos aportado para entender un poquito mejor cómo funcionan o cómo se distribuyen y cuál es la estructura de las regiones internas de los chorros relativistas en núcleos activos de galaxias, se basa en observaciones con este programa, nuestro programa Polami, que es un programa de monitorizado polarimétrico de jets relativistas en núcleos activos de galaxias en longitud de onda milimétrica, y que se lleva desarrollando desde hace pues, prácticamente un poquito más de 14 años, con observaciones con el telescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica de 30 metros en Sierra Nevada, en Granada, y en longitud de onda milimétrica. Bueno, igual también no sería mala idea hablar otro día acerca de los resultados que hemos obtenido con este programa, pero voy a ir un poquito rápido porque además ya estoy peligrando que Emilio me dé un toque y tenga que cortar. Las conclusiones básicas que hemos sacado de este programa hasta ahora en cuanto a la interpretación de las regiones más internas de los jets relativistas son que, por un lado, los jets distan mucho de ser axisimétricos y bidimensionales, tienen que tener ciertas curvaturas y cierto carácter tridimensional, y que las regiones de emisión de las que después vemos estas explosiones y estas subidas de flujo tan repentinas, no tienen en principio por qué llenar toda la sección transversal del jet, sino todo lo contrario, y además debe haber más de una, quizá de varias regiones para explicar la variabilidad en las curvas de luz que nosotros hemos visto en longitudes de onda milimétricas. Bien, ¿y qué es lo que pasa cuando estos jets se propagan fuera de las regiones internas de los agujeros negros supermasivos? Pues la verdad es que son capaces de llegar a extenderse en regiones muchísimo más extensas que las de la galaxia que los alberga. Este es un ejemplo muy gráfico de una imagen hecha a escala con el telescopio espacial Hubble de la galaxia en el centro de Cisne A, y esta es la radiogalaxia correspondiente a escala, es decir, imagen óptica de la galaxia aquí en el centro, imagen en radio. Es como unas, no sé cuántas, 10, 15, 30 veces más grande en longitudes de onda radio, también en el óptico. De hecho, estos objetos, pues como he dicho anteriormente, son capaces de emitir en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, desde radio hasta rayos gamma de muy alta energía, y por tanto toda esta energía que se está inyectando en el medio intergaláctico puede, sin ninguna duda, interferir en la forma en la que evoluciona el medio intergaláctico y en el medio
dentro de los cúmulos de galaxias. Es decir, que este tipo de objetos, los jets relativistas, han empezado a jugar un papel muy importante en la interpretación de los cúmulos de galaxias, incluso de la evolución energética del universo entero como un todo, a nivel cosmológico, ¿no? Aquí una transparencia solamente para ilustrar que, ya que nosotros tenemos un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, es importante preguntarse, bueno, ¿y qué hay de un posible chorro relativista en el centro de nuestra galaxia? Bueno, hay grupos que llevan decenios buscándolo, pero no lo han encontrado. Lo que sí se ha encontrado, y esto es un resultado muy novedoso de hace una década solamente, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma blandos se ha encontrado dos burbujas que se llaman las burbujas de Fermi, precisamente en honor al nombre del observatorio, que se pensaba hasta hace algún tiempo que podían ser reminiscencia de un pasado, digamos, activo del agujero negro central, aunque este no estaba seguro, no era un resultado seguro porque no había observaciones adicionales que apoyaran esta idea. Sin embargo, hace solamente un par de semanas o 3, creo recordar, se ha publicado un resultado absolutamente novedoso del que convendría también invitar en algún momento a hablar a alguien en este ciclo de conferencias. Es el caso de eROSITA, que es un proyecto espacial de la Agencia Espacial Alemana, es colaboración alemana sobre todo de universidades alemanas, pero en colaboración con algunos países, que han confirmado el resultado de Fermi, y han encontrado pues, lo que ellos han llamado las burbujas de eROSITA. Y a través del análisis conjunto con los datos de rayos X que se han obtenido, ya te digo, publicados hace no más de 3 semanas, junto con los datos de rayos gamma de Fermi, se ha llegado a la conclusión ya bastante segura de que estas burbujas, tanto una como la otra, se corresponden con un pasado activo del centro de nuestra galaxia durante una etapa de alrededor de 1 millón de años aproximadamente. Es decir, que yo creo que ya a estas alturas podemos considerar que tenemos un AGN en el centro de nuestra galaxia, un núcleo activo de galaxia. Lo único que ocurre es que en el momento actual en el que estamos, pues está en estado durmiente, que llaman los astrónomos, no muy activo, digamos. Bien, estoy enfilando ya al final de mi conferencia. Por favor, no vayáis todavía, porque ahora vienen unas notas relativamente interesantes. Hasta ahora hemos hablado de las cosas que sabemos de los jets relativistas en el entorno de agujeros negros supermasivos, en galaxias activas. Pero a partir de aquí voy a hablar relativamente brevemente acerca de cuáles son los grandes interrogantes que tenemos acerca de este tipo de objetos. Y aquí os voy a listar algunos de ellos. Como no se sabe todavía por qué hay algunos núcleos activos de galaxias que forman jets y otros no, eso está por responder y sería muy interesante hacerlo, ni cuál es el mecanismo que mantiene los jets colimados hasta distancias mucho mayores al del tamaño de la propia galaxia, cómo influyen los jets en la evolución de las galaxias y los cúmulos que las rodean, cuál es la región en la que se producen los estallidos de rayos gamma y cuál es el mecanismo de emisión a altas energías que predomina, si son los jets relativistas una fuente de neutrinos. Esto está muy de moda ahora mismo porque se está empezando a desarrollar toda una astronomía de neutrinos, y qué mecanismos de aceleración de partículas son predominantes y cuál es la composición en el sentido de plasma compuesto por pares electrón-positrón o electrón-protón en el plasma que forman los jets relativistas. Bueno, estas 4 preguntas que tenemos aquí están totalmente íntimamente relacionadas. También las 2 primeras, pero quizá no tanto. Y en concreto, responder esta pregunta de aquí, ¿cuál es la composición de los jets relativistas? Haría que se pudieran responder el resto de las 4 con cierta facilidad. Bueno, pues este es el tema en el que se basan la mayor parte de los proyectos en los que estamos trabajando en nuestro grupo. Uno de ellos es este de aquí, es Polani, el monitorizado polarimétrico de jets relativistas en núcleo activo de galaxias en objetivos de ondas milimétricas con el telescopio de IRAM de 30 metros en Sierra Nevada, en Granada, del que he hablado ya un par de veces. Bueno, aquí simplemente os dejo la página web para que quienes quieran investigar un poco más acerca de este programa puedan hacerlo.
polami.iaa.es. Y simplemente decir que, bueno, la forma en la que va a contribuir a resolver este problema, este campo, es a través del análisis de la variabilidad en polarización circular, a la que somos sensibles con instrumentación en este telescopio. Es uno de los pocos telescopios, incluso radiotelescopios, que son capaces de medir de manera sensible polarización circular. Y la polarización circular es una componente importante y adicional para ser capaz de comparar con simulaciones numéricas que nos dan información clave acerca de la composición de los jets relativistas. Entonces estamos trabajando ahora mismo analizando los datos que ya tenemos y tratando de obtener más, y estoy seguro de que dentro de poco vamos a ser capaces de dar resultados importantes en cuanto a este campo, a la composición de los jets relativistas. Luego el segundo de ellos es una misión espacial de NASA, junto con la Agencia Espacial Italiana, que es este instrumento de aquí, es IXPE, el Imaging X-Ray Polarimetry Explorer, que es la primera misión espacial dedicada íntegramente a realizar observaciones astronómicas de polarimetría en rayos X. En esta misión estamos participando a nivel de asesoramiento científico para los programas científicos que se van a poner en marcha después del lanzamiento de la misión espacial. A partir de, en principio está proyectado que sea en noviembre del año que viene, de 2021, y bueno, es un proyecto que la verdad es que me hace especial ilusión simplemente por lo novedoso, ¿no? Estos son simulaciones por ordenador de uno de los chorros relativistas más intensos del cielo norte. Aquí dando datos de grado de polarización de 0% al 100% en diferentes frecuencias, en bandas de rayos X. Esta es una de las bandas de rayos X en las que va a operar este observatorio. Y en rojo y en azul se representan dos modelos diferentes. En azul los hadrónicos, en rojo los leptónicos, que dan cuenta de modelos de emisión solamente por pares electrón-positrón, los protones, o electrón-protón, los hadrónicos. Entonces está claro que el análisis del grado de polarización lineal comparado con modelos numéricos de emisión para este tipo de objetos va a discernir claramente el tipo de emisión que se está produciendo en longitudes de onda de rayos X y por tanto la composición de los chorros también. Y algo parecido también se va a hacer, y ya con esto termino, esto es ya quizá un megaproyecto de observatorio de rayos gamma de muy alta energía en Tierra, que es un proyecto global con prácticamente 1.500 miembros en más de 200 institutos en 31 países en los que está incluido España, que va a construir un observatorio con dos sitios diferentes, uno en el hemisferio norte, de hecho en España, en la isla de La Palma, y otro en Chile, que va a ser, bueno, la nueva generación de observatorio de rayos gamma de muy alta energía, cubriendo rango de energía 10 veces mayor a los anteriores, con sensibilidad 10 veces mejor y con un campo de visión y una resolución angular porque no se habían visto hasta la fecha. Estos son simplemente, bueno, imágenes conceptuales del tipo de observatorio en el norte, en La Palma. Van a ser telescopios ópticos, pero que van a observar en realidad fotones de rayos gamma de muy alta energía con telescopios de hasta 23 metros y un buen número de telescopios de 12 metros y 4 metros. De hecho, en total se van a construir del orden de 100 telescopios, de los cuales 20 de ellos van a ir al hemisferio norte de La Palma y unos 90 de ellos en el hemisferio sur. Y bueno, también los modelos numéricos que se han construido para el diseño del observatorio han demostrado que con la calidad de los datos que este observatorio, CTA, va a obtener, vamos a ser capaces de discernir también entre diferentes modelos de emisión hadrónicos, recuerdo por pares electrón-protón, o leptónicos por pares electrón-positrón,
en las observaciones que se hagan en rangos de alta energía. Por tanto, los 3 proyectos de los que estoy hablando, en principio van a aportar información extra, independiente, acerca de la composición de los chorros relativistas en núcleos activos de galaxias, lo cual esperamos que los 3 programas pues, produzcan un paso importante adelante en el entendimiento de este tipo de objetos y en concreto de su composición, que es tan importante para entender tantos otros programas como hemos visto anteriormente. Bueno, aquí voy a acabar simplemente con una frase, que es esta que tengo escrita aquí, que os voy a leer. Lo que hoy sabemos acerca de los jets relativistas en agujeros negros supermasivos es mucho, es una barbaridad, pero sobre todo gracias a las técnicas de interferometría en radio y en longitudes de onda milimétricas, y también gracias a observaciones polarimétricas, entre otras, aunque no solamente. Ya he explicado la importancia de observaciones en todos los rangos del espectro. Los interrogantes que aún quedan por resolver son también auténticos retos y muchos de ellos muy difíciles, pero parece que vamos a ser capaces de resolver al menos parte de ellos. Y también, como no, pues como ha sido hasta ahora, con ayuda de nuevos programas y de nuevas observaciones en polarización lineal. Y hasta aquí os quería contar hoy. Muchas gracias por vuestra atención y por estar ahí escuchando hasta el final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Iván. Hay un aplauso, aunque sea solamente de una persona, pero un aplauso virtual. Bien, creo que ha sido una charla muy interesante con muchas ideas en juego, que es las que tú tienes, y con muchos proyectos en marcha que efectivamente son los que tú tienes. Es verdad que el concepto de luz polarizada, como ya hablábamos anteriormente, antes incluso... Muchas gracias a ti, Iván. Hay un aplauso, aunque sea. Pues tiene una... O sea, es algunas veces incluso difícil de entender para los astrónomos, pero creo que has dado una explicación bastante buena de lo que es la luz polarizada y de las capacidades para entender qué es lo que pasa en la vecindad de los agujeros negros. Hay un miembro del público que ha preguntado algo, es en concreto Francisco Pérez, que dice: ¿existirán los nanoagujeros negros? ¿Puedes tú responder a eso, Iván? Puedo responder a eso, pero muy, muy, muy brevemente, porque no soy experto en la materia. Los agujeros negros diminutos, los agujeros negros, son consecuencias de varias teorías cuánticas. De hecho, hay experimentos que están diseñados para tratar de detectarlos, pero que yo sepa no se han detectado todavía. Hay teorías que los predicen, pero no hay evidencias, digamos, experimentales de que existan. Eso no quiere decir que no existan. Hay mucha gente trabajando en ese campo y desde luego que si lo hacen supongo que deben estar convencidos de su posible existencia. Entonces, la respuesta corta sería probablemente sí, están predichos teóricamente, pero todavía no se ha comprobado experimentalmente ni observacionalmente de su existencia. Muy bien. También hay algunas personas, bueno, que te dan las gracias y que te animan a seguir investigando en esta dirección. Pero otra vez también Francisco nos pregunta un poco la idea de una velocidad superior a la de la luz, cómo es, digamos, cómo la puedes explicar, o si quieres darle una vuelta de tuerca más a ese concepto de velocidades superlumínicas que se observan en estos objetos. Bueno, es difícil de explicar así un poco con las manos. Entonces yo me comprometo durante este fin de semana o como mucho el lunes. Es que ahora mismo no me puedo conectar al chat de YouTube porque se acopla el sonido, que tiene un cierto retardo en YouTube con respecto a la emisión que estamos haciendo. Pero lo haré cuando acabe la retransmisión, y entonces lo que haré será dar algún enlace que sea
útil para visualizar mentalmente de una manera sencilla el fenómeno. Pero bueno, por dar algún dato más, simplemente el efecto se debe al hecho de que nosotros, en nuestro mundo, digamos, terrestre, terrícola, diría yo, estamos acostumbrados a que la luz viaja a una velocidad prácticamente infinita y a que los objetos que emiten la luz que nosotros vemos están prácticamente parados, estáticos, ¿no? Como mucho tiene una cierta velocidad, pero casi infinitamente menor que la velocidad de la luz, que por cierto tiene una velocidad finita, eso también lo sabemos, ¿no? Son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, lo que ocurre en estos objetos es que son radicalmente diferentes de lo que, del tipo de objetos a los que estamos acostumbrados conceptualmente en nuestra experiencia diaria. Los jets relativistas son objetos en los que parte de sus regiones de emisión se propagan en la línea de la visual entre el objeto y el observador con una velocidad que es casi la velocidad de la luz que están emitiendo. Es decir, algo se está propagando a la vez que está emitiendo luz. Entonces, digamos, la onda de luz que se acaba de emitir va solamente un poquito por delante de la región que la ha emitido. Entonces, es posible que una región de emisión que emitió una onda de luz hace 1000 años, al cabo de otros 1000 años, todavía sigue estando muy cercana a la propia onda que emitió, de manera que dé la sensación de que esa onda acaba de emitirse si la observas directamente, ¿no? Entonces, esa diferencia de temporalidad entre la región que está propagándose y el fotón o la onda de luz que se ha emitido es la que produce esa sensación de que la luz que emiten estos objetos, los jets relativistas, se propagan con velocidades superiores a las de la luz. Pero ya te digo que es una ilusión óptica producida por efectos relativistas. Bueno, Luz María Gómez dice, para explicarlo a mi hijo pequeño, ¿los jets serían a un agujero negro lo que las llamas a un dragón? Bueno, algo parecido. La boca del dragón sería el agujero negro que escupe los jets relativistas. Vale, podría ser. Podría ser. En ese caso, por ejemplo, la cabra o el caballero que se ha comido el dragón, pues sería el disco de acrecimiento que alimenta al jet. Sí. Muy bien. Y también Emilio García, a través de IAA Comunicación, pide que si te puedes, por decirlo así, explayar un poco más con lo que es el experimento o, digamos, el instrumento, digámoslo así, CTA. CTA. Cherenkov Telescope Array. El último que he presentado en la conferencia. Bueno, es un megaproyecto que consiste en un consorcio internacional ya lo hemos visto antes, más de 200 institutos, 31 países de todo el mundo. No hay prácticamente ninguno de los países avanzados hoy día a nivel de tecnología y de astronomía y astrofísica que no participe en el proyecto, porque además se ha creado como consorcio de unión de todos los proyectos anteriores a nivel internacional de observatorios de telescopios Cherenkov de muy alta energía. En la actualidad están funcionando conjuntos de telescopios parecidos a estos que se están construyendo pues, en la isla de La Palma, en España. De hecho, el primero de los telescopios del futuro observatorio, de esos más de 100 telescopios de los que estaba hablando, ya está construido en la isla de La Palma, en el observatorio del Roco de los Muchachos, y está empezando a observar
y de hecho ya se ha demostrado que funciona y que observa fuentes en el cielo, tú apuntas a una fuente que sabes que puedes detectar y la detectas. Es decir, que el proyecto va avanzando. Hay otros tipos de telescopios que se están construyendo en Europa y en Estados Unidos y los prototipos están funcionando también, aunque todavía no están trasladados al observatorio, ¿no? Entonces, lo que decía es que este proyecto está compuesto por la unión de todas las comunidades de proyectos de la anterior generación que todavía está, de hecho, funcionando y tomando datos, que son esencialmente los telescopios MAGIC en la isla de La Palma, un conjunto de telescopios Cherenkov que se llaman Veritas, que están instalados en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, y otra colaboración, consorcio, que se llama GES, que funciona en Namibia, cada uno localizado en una región del espacio, geográfica de la Tierra y además especializada en un rango de energías diferente. Entonces lo que se ha hecho es unir toda la comunidad de astronomía Cherenkov hasta el momento, que hasta ahora estaba muy separada, muy dispersa en consorcios independientes que además competían entre sí de una manera, pues bueno, unas veces más sana y otras veces un poco más agresiva. Y entonces se han conseguido unir, lo cual para mí es un reto y una alegría, porque de esta manera pues se hace músculo entre todas las comunidades remando en la misma dirección y se consiguen pues, bueno, observatorios como el que ya está empezando a construirse, que desde luego sin ninguna duda va a aportar pues, un paso mucho más que significativo en el campo de la astronomía de rayos gamma de muy alta energía. Una cosa importante es, como ya he dicho varias veces, este observatorio es un observatorio de primera línea mundial que va a dar lugar a un montón de descubrimientos. Hay gente que, bueno, por ahí incluso habla de premios Nobel, porque uno de los objetivos principales de este tipo de observatorio es la detección de materia oscura de manera indirecta en el universo. Ya se sabe que, bueno, la materia oscura es un tipo de materia, una invención teórica que trata de encontrarse desde el punto de vista observacional desde hace décadas, observacional y experimental. Y no cabe duda de que en el momento en que eso ocurra, si ocurre, pues será un avance muy significativo en cuanto a la historia de la física, ¿no? Entonces hay voces y de hecho hay cálculos que indican que este observatorio podría tener la sensibilidad suficiente como para ser capaz de detectar de manera indirecta la existencia de materia oscura. Entonces, muy relevante, es un observatorio que va a dar mucho que hablar, que va a aportar un montón de resultados muy novedosos, sobre todo por su sensibilidad, por su campo angular, y está instalado al menos uno de los observatorios, el Observatorio Norte en España, con lo cual todos los españoles debemos estar orgullosos de ello también. Pues nada más, Iván, darte las gracias por esta charla y los que te conocemos, darte las gracias también por tu trabajo diario. Es decir, no es solamente esta charla, no es más que un colofón, un resumen, pues eso, ¿no? Una charla entre amigos para explicar lo que más o menos tú haces todos los días. Pero a mí, sabes que ya te lo he dicho varias veces, el programa Polami que tú estás llevando a cabo en colaboración con gente con astrónomos del Irán, del Instituto de Radioastronomía Milimétrica. A mí me parece una maravilla, simplemente por la sencillez y por la sencillez del planteamiento y los grandes resultados que está obteniendo. Y sobre todo por lo que representa también de utilización de una infraestructura telescópica como es la antena de 30 metros que tenemos aquí al lado de la sierra y que todo el mundo puede ver, que el que tenga una vista al sureste, asomándose a la ventana y viendo cómo está en la sierra, se delimita muy bien ese telescopio que es tan fantástico y que tan buenos servicios está dando a la astronomía mundial. Pues muy agradecido y bueno, Gracias a ti. hasta la próxima. Muy bien.